Juan capítulo 3, versículos 1 al 15. Dice así su palabra. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis? ¿Cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, el que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor de los Anillos es una novela épica de fantasía escrita por un autor británico llamado J.R.R. Tolkien. Fue escrito en etapas. Partió escribiendo en el año 1937 y concluyó esa obra en el año 1949. No obstante, se publicó por primera vez esta opus, su obra máxima, su magnus opus, entre el año 1954 y el año 1955. La novela sigue las aventuras de un ser mitológico, un hobbit llamado Frodo, mientras él emprende una travesía con el propósito de destruir un anillo maligno que tenía el poder de controlar al mundo. Más o menos entre el año 2001 y 2003 se llevó a cabo la adaptación cinematográfica de esta obra literaria por mano del director Peter Jackson. En esta trilogía épica, se nota que me gustan las películas, ¿no? Bueno, una pasión perdida por ahí. El personaje principal, Frodo, se embarca en este viaje justamente para poder destruir este anillo que iba a provocar la destrucción de la Tierra Media. Y para eso era necesario que él fuese a un lugar a poder romper ese anillo, justamente fundirlo en el lugar donde había sido forjado. Ahora, él no podía llevar a cabo esa misión, no podía cumplir con esa labor si no hubiese sido transformado, si no hubiese cambiado en el trayecto. Él era un hobbit travieso, era un hobbit, digamos, cobarde. Sin embargo, al pasar del tiempo va cambiando para poder llevar a cabo finalmente esa gran misión que era destruir el anillo de Sauron, así se llamaba el enemigo. Queridos, toda persona que emprende un viaje hacia la verdad y el conocimiento de Dios, al igual que nuestro amigo Frodo, debe ser transformada. Nadie en la fe comienza el camino y termina de la misma manera. No hay forma. Dios no nos llamó para eso. ¿Saben una cosa? Cuando uno conoce a Dios, uno comienza a ser transformado por Dios. No podemos llegar al reino de Dios
cuando nos encontremos con nuestro Señor y llegar tal cual como comenzamos. Y eso es lo que tuvo que entender Nicodemo en esta breve pero contundente entrevista que tuvo con el autor de la vida. Queridos, ¿saben qué? Ni tú ni yo podemos llegar al reino de los cielos, a encontrarnos con nuestro Señor tal cual como llegamos a sus caminos. Dice Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versículo 50 lo siguiente. Dice: esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni lo que se corrompe hereda lo incorruptible. Queridos, Dios nos alcanza tal y como somos. ¿Quién podría decir que no es así? Todos llegamos a sus caminos como éramos, pero Él nos invita a iniciar un viaje donde Él nos cambiará y donde Él nos va a transformar. Y eso es algo importante que debemos tener claro. Dios te salva como tú estabas, pero Dios te transforma a la imagen del Señor Jesucristo. Tú no puedes, ni yo puedo, llegar a la presencia de Dios tal cual como comenzamos nuestro peregrinar. Fíjense que Pablo en Corintios, en la segunda epístola, en el capítulo 5, versículo 17, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Por tanto, la invitación que vamos a tener en esta nueva serie es a que entendamos que Dios nos llama no para que mantengamos un status quo, sino para que seamos transformados. El sermón de esta tarde tiene por título Una búsqueda transformadora, y conforme a estos versículos que hemos leído del Evangelio de Juan, vamos a estar reflexionando en varias cosas. La primera es la necesidad de una búsqueda. Lo segundo es la necesidad de nacer de nuevo. En tercer lugar, la necesidad del Espíritu Santo. Y finalmente, la necesidad de la fe en Jesús. Toda persona en este mundo tiene una necesidad. Tiene una necesidad. Y este es el punto importante que vamos a estar viendo en este sermón, queridos. Acompáñenme por favor ahí en nuestro texto, en los versículos 1 y 2. Juan 3, 1 y 2. Dice lo siguiente: había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Lo primero que debemos responder es: ¿quién era este hombre? ¿Quién era Nicodemo? Y de acuerdo al relato de Juan, podemos ver que en primera instancia él correspondía, era parte de una secta que se llamaban los fariseos. Los fariseos podríamos decir que era la secta más popular, la secta religiosa judía más popular de el Israel de ese tiempo. Había otras sectas, sin embargo, la secta de los fariseos era la más popular entre la gente. Aparte de ello, el propio relato aquí en Juan nos dice que él era un principal entre los judíos. ¿Qué significaba esto? Que él era parte del grupo de 72 ancianos que conformaban el Sanedrín, los líderes del pueblo. Él era una de las personas que tenía voz y voto en cuanto a todo lo que el pueblo debía hacer. Por tanto, era una persona muy, muy importante. Por otro lado, el mismo Señor comenta que él era un escriba. ¿No dice acaso un escriba, un maestro de la ley, no sabe lo que le estoy diciendo? O sea, aparte de ser un fariseo, de ser un líder del pueblo, era también un maestro de la ley de Dios. También el propio Juan nos dice más adelante que él era un hombre rico, porque cuando en Juan capítulo 19, versículos 39 al 40, se muestra que él contribuyó con enormes cantidades de especias aromáticas para la sepultura del Señor Jesucristo. Y eso no era barato. O sea, vemos aquí a un hombre adinerado, un hombre que está de alguna manera en una búsqueda. Y ahí está este primer elemento que debemos tener en presente. ¿Saben una cosa? Nicodemo era parte de la élite de su tiempo.
Sin embargo, a este hombre había algo que lo inquietaba, había algo que no lo dejaba tranquilo. Y su percepción del Señor era muy distinta a la que otras personas tenían sobre el propio Señor Jesucristo. Este hombre, con mucha inseguridad, dice el texto, que decidió acercarse al Señor Jesucristo. Pero hay algo bien interesante acá, dice que él lo hizo de noche. ¿Y por qué lo hizo de noche? Precisamente porque no quería ser visto por Jesús. Y aquí vemos que aunque hay personas que de pronto tienen una inclinación o un deseo de conocer a Jesús, les cuesta dar el salto porque de alguna forma no quieren identificarse directamente con Jesús. Y aquí está el punto. Queridos, nosotros nos encontramos muchas veces con gente que son simpatizantes del Evangelio. Son simpatizantes. Ellos han oído el mensaje del Evangelio, ellos se han encontrado con alguien que les ha hablado, sin embargo no quieren dar el paso porque sienten inseguridad o tal vez tienen miedo de perder algún estatus o algo que ellos tengan por el hecho de no ser parte del grupo de los que creen en Jesús. Ahora, por ese mismo miedo, ese mismo temor es que él va de noche para no ser visto por sus colegas. Sin embargo, él va igualmente donde el Señor. ¿Saben qué? Muchas veces, queridos, nosotros miramos a nuestro alrededor y nos encontramos con personas que parecieran estar bien, que parecen tener todo. Quizá están en una situación económica acomodada, tal vez tienen su futuro resuelto, tienen una jubilación que les va a permitir estar tranquilos y no tener que de pronto trabajar hasta el último día de sus vidas con mucho esfuerzo. Y a cualquiera de nosotros nos podría parecer que no tienen necesidad. Podríamos ver que tal vez tienen una familia bien, se ven plenos, se ven contentos, en una buena condición, pero en el corazón de ellos hay un vacío tremendo que uno ve que tienen y que ellos están buscando la manera de llenar. Dice el proverbio que el ojo nunca se cansa de desear. ¿Por qué? Porque aquel que tiene nunca le es suficiente. ¿Por qué? Porque hay un vacío. La otra vez cuando hablábamos de apologética en los estudios de la semana, yo les decía que una de las grandes evidencias de la existencia de Dios precisamente es la necesidad que tiene el ser humano de llenar un vacío. Porque ese vacío solamente Dios lo puede llenar. Solamente Jesús lo puede llenar. Y cuando las personas no llegan a Jesús, van a continuar con ese vacío en su corazón vez tras vez y nunca van a ser saciados. Y ese es el punto. Una de las evidencias justamente de la existencia de Dios es que el ser humano necesita llenar ese vacío. Hermanos, caminamos por las calles, vamos por los centros comerciales y vamos rodeados de personas que parecen estar bien, pero que si no tienen a Jesús en su corazón no tienen nada y están totalmente mal. Y tal vez cualquier persona, cualquier discípulo, hasta ese momento el Señor Jesús está comenzando su ministerio, y cualquier persona, cualquier discípulo pudiese haber pensado que Nicodemo lo tenía todo. Sin embargo, a él sabía y él reconocía que algo le faltaba. ¿Saben qué? Tú y yo nos encontrábamos en esa condición. Tú y yo teníamos un vacío en nuestro corazón. Tal vez teníamos algunas cosas, tal vez teníamos cierto nivel de comodidad, tal vez teníamos la vida familiar resuelta, no lo sé, tú lo sabes. Tú conoces la condición en la cual estabas cuando todavía no conocías a Cristo. Esa sensación de despropósito tal vez te inundaba hasta que Cristo salió a nuestro encuentro y nos llamó. Por lo menos a mí eso me pasaba. ¿Saben que quizás esta tarde aquí hay personas que están en este lugar y sienten lo mismo? Sienten una necesidad, tienen un vacío en el corazón y probablemente es porque no han encontrado a Cristo. Una de las cosas más terribles que pasa, queridos, es que hay mucha gente que piensa que ha encontrado a Cristo cuando en realidad no lo ha hecho. Y eso deja un vacío en el corazón. Hermanos, para todos los presentes, la invitación esta noche es que Cristo está hablando a tu vida y Él puede llenar el vacío que hay en tu corazón. Así como Nicodemo, muchos con temor intentan acercarse ante el miedo, las inseguridades, pero vale la pena señalar que Nicodemo hizo el esfuerzo de ir, aunque con miedo, esa noche donde estaba Jesús. Hermanos, todos nosotros tenemos que escuchar y aceptar esa misma invitación.
acudir a nuestro Señor Jesucristo. Vale la pena señalar también, cuando vemos el relato aquí, que Nicodemo era una persona bastante humilde. Llega donde Jesús y le dice: Rabí, un maestro de la ley, un escriba, un fariseo, una persona adinerada, llega donde Jesús y le dice Rabí, que era el título que se empleaba para referirse a los maestros de la ley. Y este hombre, Nicodemo, probablemente ya era un hombre mayor, porque para llegar a ser anciano de Israel, por lo menos requería cierto nivel de sabiduría. Por tanto, vemos aquí la humildad. Él reconoce a Jesús e inclusive dice algo que es bastante interesante. Él dice: sabemos, y habla en plural, sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no estuviese con él. Y aquí es algo interesante, porque él no dice sé que viene de parte de Dios, sino sabemos que viene de parte de Dios. Y eso nos muestra algo también interesante, que hace relación al hecho de que muchos falsos religiosos de la época tenían el conocimiento de quién era Jesús, pero aún así no lo recibían. El propio Juan dice: a lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron. Y ahí está esto que es tan relevante. Hermanos, vemos aquí en Nicodemo un hombre que está en una búsqueda. Y eso es lo primero que se necesita para alcanzar la salvación. Estar en una búsqueda. Nicodemo estaba en la búsqueda ¿de qué? De encontrar finalmente el acceso al reino de Dios. Y el propio Señor Jesucristo dice que el que busca, halla. El que busca, halla. El Rey Salomón, en Proverbios capítulo 2, versículos 3 al 5, dice: porque si clamas a la inteligencia, alza tu voz por entendimiento. Si la buscas como la plata y la procuras como tesoros escondidos, entonces entenderás el temor del Señor y descubrirás el conocimiento de Dios. El que busca la sabiduría la va a encontrar. La persona que está en la búsqueda del Señor Jesucristo lo va a encontrar. Porque es Dios quien pone esa búsqueda en el corazón de la persona. Y en Nicodemo encontramos justamente eso, una persona que está en búsqueda. El puritano John Owen dijo en una oportunidad: la búsqueda de la verdad es una tarea noble y valiosa. Los que la buscan con sinceridad y diligencia seguramente la encontrarán. Cuando alguien está buscando a Dios de corazón, con un corazón humilde, con un corazón sincero, va a llegar donde Él. Pero cuando esa búsqueda es falsa, evidentemente va a encontrarse con un ídolo en el camino y se va a quedar con el ídolo y no va a llegar donde Jesús. Y ahí está el punto. Dice el profeta Jeremías, obviamente está hablando Dios por intermedio de Jeremías, en el capítulo 29, versículo 13, lo siguiente. Dice: me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Porque Dios responde a aquellos que están en búsqueda intensa. Y Nicodemo era una persona que tenía esa inquietud en su corazón. ¿Sabes qué? Tal vez tú o alguno de los presentes en su corazón han perdido el camino. Tal vez conoces el propósito de Dios para tu vida, lo has escuchado millones de veces en distintas situaciones. Y que tal vez el camino no ha sido llano, no ha sido plano. Pero ¿sabes qué? Mientras haya vida hay esperanza. Y tal vez, pese a los baches que has tenido en tu vida, Dios te está llamando finalmente a que le busques de todo corazón, como este hombre lo hizo. Por tanto, lo primero que se necesita es la necesidad de búsqueda. La persona que va a recibir el reino de los cielos es una persona que busca al Señor. En segundo lugar, la necesidad de nacer de nuevo. Saben que a mí me llama mucho la atención el hecho de que llega Nicodemo de Jesús y le dice todo esto. Sabemos que viene de parte de Dios, porque las señales que hace, si Dios no estuviera con él, no podrían ser posibles. Y en ese mismo momento el Señor Jesucristo le responde algo que ni siquiera él le había preguntado. Y es muy importante e interesante eso. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo va inmediatamente al grano.
Él conoce el corazón de Nicodemo, Él sabe la necesidad que tiene, Él sabe la búsqueda que Él está teniendo y Él no quiere que Nicodemo pierda el tiempo. Y en ese mismo momento, Él le dice lo que necesita. Él le da la respuesta. Fíjense, acompáñenme al versículo 3, por favor. El versículo 3, Juan 3:3. Jesús le contestó: en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Pregunta: ¿alguna vez Nicodemo le preguntó? Nicodemo nunca le preguntó al Señor Jesucristo, pero el Señor Jesús conocía su corazón. Y como conocía su corazón y no quería que él perdiera el tiempo, inmediatamente le dice: el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es el Señor Jesucristo, finalmente, queridos, el que tenía la respuesta a la inquietud del corazón de este hombre. Él tenía la solución que él andaba buscando. Y aquí vemos algo que realmente es tremendo, queridos. Y es que el Señor Jesucristo es proactivo para con nosotros. Él no esperó la pregunta de Nicodemo, Él le respondió antes que le preguntara. Queridos, no hay mayor muestra de la gracia de Dios que en el hecho de ver que Dios salió a nuestro encuentro. Dice que Él nos salvó cuando aún éramos pecadores. Cuando aún éramos pecadores, el Padre envió a Cristo a morir en nuestro lugar. Y eso es una muestra tremenda de su amor. La respuesta del Señor aquí es una respuesta directa, pero también es una respuesta bastante confrontacional, porque le está diciendo que nadie puede llegar al reino de Dios estando como está. Él le dice de frentón: en verdad te digo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Así de sencillo. O sea, podríamos decir que le está de alguna forma poniendo un pare a Nicodemo. Tranquilo, sí, estás en búsqueda mía, perfecto, pero primero tienes que nacer de nuevo. Y él está poniendo esa condición. Pero tenemos que entender esto. Muchas veces en nuestro tiempo, el modelo de iglesia no es como el Señor Jesucristo está haciendo la invitación a que la gente pueda entrar al reino de Dios. Muchos, intentando dejar de ser la iglesia típica, abrazan y permiten ciertas cosas dentro de sus cultos con el propósito de alcanzar a mayor cantidad de personas. Sin embargo, el gran problema es que cuando hacen esto, no le indican la verdadera necesidad que la gente tiene. Con el propósito de que más personas vengan y llenen las sillas, no les dicen lo que el Señor Jesucristo le está diciendo aquí a Nicodemo. La verdad, hermanos, es fundamental para poder ayudar de forma genuina a todos aquellos que están en búsqueda del Señor. La verdad. Muchos, en vez de indicar la necesidad de que nazcan de nuevo, le dicen: ven nomás, ven y sigue como estás. Hay una iglesia en nuestro país cuyo eslogan es: la iglesia para los que no les gusta ir a la iglesia. O sea, el propósito es desmarcarse del concepto de iglesia para que la gente diga: no, nosotros no somos como esas iglesias. Entonces, en ese afán es que de pronto bajan la guardia y claro, personas van, personas asisten, pero la pregunta es: ¿cuántas de esas personas realmente han nacido de nuevo? ¿Cuántas de esas personas realmente han tenido un encuentro con Cristo? Y eso es algo que a nosotros debiese preocuparnos. Como iglesia local, como ICA, es algo que debemos preocuparnos siempre. Reconocemos la necesidad que la gente tiene, pero la necesidad que la gente tiene solamente puede ser suplida cuando ellos nazcan de nuevo. Ellos nazcan de nuevo. Es necesario, porque la única condición que el hombre necesita para heredar el reino de Dios es un nuevo nacimiento.
Es un nuevo nacimiento. Y aquí Nicodemo le responde, acompáñame por favor en el versículo 4. Dice, ¿cómo puede un hombre, estoy leyendo la Nueva Biblia de las Américas por si acaso, ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¿Saben que el nuevo nacimiento es una condición sine qua non para ver el reino de Dios? Sine qua non significa que sin esta no se puede. O sea, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es así de sencillo. O sea, sin nacer de nuevo no hay un acceso real al reino de Dios. Y ningún hombre, ninguna persona, ni tú ni yo, puede volver a entrar al vientre de nuestras madres. Lo que dice Nicodemo tiene sentido. Pero el Señor Jesucristo está hablando de otro nacimiento. Él está hablando de un nacimiento espiritual. Y de la misma manera que ni tú ni yo podemos hacer nada para volver al vientre de nuestras madres, de ninguna forma tú ni yo podemos hacer nada para volver a nacer espiritualmente hablando. Y aquí está la esencia, querido. ¿Por qué? Porque la persona que es salvada necesita nacer de nuevo, y eso solamente lo puede dar Dios. Solo Dios salva. Solo Dios hace nacer de nuevo. Muchos dicen, ¿y cómo podemos entender este concepto entonces de nacer de nuevo? Y saben que el apóstol Juan, quien es el mismo que escribe este evangelio, dice algo bien interesante sobre una marca de aquel que ha nacido de nuevo. Hay varias marcas, pero yo quiero solamente afirmarme en una en esta oportunidad. Nacer de nuevo implica tener una nueva relación con Él, con Dios, pero también nacer de nuevo implica tener una nueva relación con el pecado. Antes de nacer de nuevo, el pecado era nuestra ley. El pecado era la manera que nosotros teníamos propia de vivir. Éramos esclavos del pecado, dice el apóstol Pablo cuando lo dice, habla a los Efesios. Cuando alguien nace de nuevo, realmente ya no tiene la misma relación con el pecado. Antes del pecado, Romanos 6:17, Pablo dice, pero gracias a Dios que aunque ustedes eran esclavos del pecado, se hicieron obedientes de corazón a aquella forma de doctrina a la que fueron entregados. Antes ustedes eran esclavos del pecado. Esa es la condición de todo aquel que no ha nacido de nuevo. Pero el que nace de nuevo tiene una nueva relación con el pecado. Antes era una relación de esclavitud, pero ahora es una relación de enemistad. Todo aquel que ha nacido de nuevo, y esto es solamente una evidencia, tiene una nueva relación con el pecado. Primera de Juan capítulo 3 versículo 9 dice, ninguno que es nacido de Dios, fíjese ahí, practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, no puede pecar porque es nacido de Dios. Y aquí está este elemento importante, una evidencia de que tú y yo hemos nacido de nuevo, es que tenemos una nueva relación para con el pecado. Pecamos, sí, pero ya no practicamos el pecado. Y ahí está la gran diferencia. Practicar el pecado tiene la idea de hacer algo disciplinado. Practicar el pecado significa que yo me voy perfeccionando en el pecado. Cada vez soy más hábil en el pecado. Así como la práctica de un deporte hace que mi cuerpo comience a acostumbrarse y a modelarse conforme al deporte que practico, de la misma manera la práctica del pecado genera una perfección destructiva en cuanto a el pecado que comete. ¿Se ha dado cuenta? Y no sé si se ha encontrado usted tal vez con personas que son maestros de la mentira. Oye, uno sabe que están mintiendo, pero la dicen tan bien que igual uno duda. Pero la esencia de la otra persona es mentirosilla. No, es que llegué tarde porque bajo un platillo volador fui abducido. Y la cuenta de tal manera que, aunque todos saben que es mentiroso, oye, habrá sido así. Porque esas personas que practican la mentira tanto que les sale súper bien. Porque la práctica del pecado, y aquí está, el que ha nacido de nuevo ya no practica el pecado, peca,
pero no practica el pecado, no va perfeccionándose, sino que más bien va desatendiéndose cada vez más del pecado. Ahora, ¿cómo entonces podemos nacer de nuevo? ¿Cómo podemos nacer de nuevo? ¿Cómo podemos tener una nueva relación con el pecado, una relación distinta? Y aquí viene nuestro tercer punto. Primero, la necesidad de una búsqueda. En segundo lugar, la necesidad de nacer de nuevo. Y en tercer lugar, la necesidad del Espíritu Santo. Queridos, no podemos nacer de nuevo sin el Espíritu Santo. Jesús le responde a nuestro querido Nicodemo: en verdad te digo, versículo 5, el 6, acompáñame, en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Por tanto, lo que el Señor Jesús está intentando decir acá es que solamente el Espíritu Santo puede hacer nacer una persona. Por tanto, ¿dónde está nuestra fuerza? ¿Dónde está nuestra intención realmente de querer nacer de nuevo? No existe, no está. Lo único que mostramos es nuestra búsqueda. Pero finalmente es Dios quien sale a nuestro encuentro. Es Dios quien nos salva. Es Dios quien en su gracia envía al Espíritu Santo para que nos dé vida nueva. Y esto es tremendo. Porque de la misma manera que ninguno de nosotros puede volver al vientre de nuestra madre, ninguno de nosotros puede nacer espiritualmente si no es la voluntad de Dios. Y en su gracia, queridos, es que Él nos da vida nueva. Vida nueva para que tengamos una nueva relación distinta para con el pecado. Así que, queridos, qué importante es esto. Charles Spurgeon dijo en una oportunidad: el Espíritu Santo, cuando obra en un hombre, lo hace de una manera misteriosa y maravillosa, de modo que el hombre no puede comprender cómo se lleva a cabo esa obra, porque solamente la obra del Espíritu Santo es por gracia y no por algo que nosotros hagamos. Y esto es lo tremendo. Hermanos, cada vez que nosotros vemos a nuestro alrededor personas que amamos, que no están en Cristo, que están muertas en sus delitos y pecados, el deseo de nuestro corazón es que ellos se salven, pero debemos saber que solo Dios puede hacer eso. Como dice el profeta Jonás, las salvaciones del Señor. Las salvaciones del Señor, solo Él salva. Y lo que tú y yo podemos hacer es: 1, predicar, y 2, orar. 1, predicar, y 2, orar. Predica el Evangelio, habla de la verdad, muestra a Cristo, ora para que el Espíritu Santo haga su obra en las personas. Porque es lo único que podemos hacer, porque la salvación y el nuevo nacimiento solo es posible por gracia. Tito capítulo 3, versículo 5, el apóstol Pablo le escribe a Tito y él le dice lo siguiente: Él nos salvó no por las obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Hermanos, por la gracia de Dios, el Espíritu Santo renueva a una persona y la hace nacer de nuevo. Esto es gracia. Y aquí está lo que a muchos les cuesta entender: no son nuestras acciones las que nos salvan, es la gracia redentora de nuestro Dios la que lo hace, por medio del Espíritu Santo. Nuestras acciones, lo que hacen nuestras buenas acciones, es demostrar al mundo que realmente hemos sido salvados. Pero no hacemos buenas obras para recibir la salvación. No, las buenas obras son la manifestación de que hemos sido salvados. Es eso. Por tanto, lo único que necesitamos, lo único que hace posible que podamos volver a nacer de nuevo es el trabajo del Espíritu Santo en nuestras vidas. Así como Ezequiel en el Valle de la Visión ve estos huesos que están secos y se le hace la pregunta: ¿estos huesos vivirán? Tú lo sabes, dice Ezequiel. Tú lo sabes. Y así fue como un viento recio vino sobre sus huesos, y de a poco sus huesos comenzaron a tener tendones y comenzaron a levantarse cuerpos de ahí, porque solo Dios, solo el Espíritu Santo, el que puede dar vida espiritual al que no la tiene. Hermanos queridos, entendamos que es por gracia.
y es por la obra del Espíritu Santo. Efesios 2, del 4 al 5, el apóstol Pablo dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, fíjese ahí, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados. Por tanto, lo primero, la necesidad de la búsqueda del Señor, la búsqueda del reino. Lo segundo, la necesidad de nacer de nuevo. Pero para nacer de nuevo necesito al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo lo que hace es poner en nosotros la fe en Jesús. Porque, hermanos queridos, eso es lo único que puede salvar al pecador. Es lo único que nos puede dar vida. Y es una cuestión tan básica, tan elemental, pero tristemente no se habla tanto hoy día. Es más fácil pararme aquí y hablar de las cosas interesantes que te puedan servir para lo práctico en tu vida. Y es bueno, sin duda. Te puedo hablar y hacer un coaching espiritual, no hay problema. Me manejo en el empowerment. No hay problema en eso. Pero no es lo que Dios me ha llamado. El Señor me ha llamado como ministro del Evangelio para que predique y anuncie el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y esto que es tan básico es elemental, porque es lo único que puede traer salvación al hombre. La necesidad de la fe en el Señor. Posterior a eso, el Señor Jesucristo le muestra a Nicodemo la manera en la que el Espíritu Santo viene a dar nueva vida. Y esa es por medio de Jesucristo. Él le dice en el versículo 13: nadie ha subido al cielo, sino aquel que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. El Espíritu Santo apunta ¿a quién? Apunta a Jesús. El Espíritu Santo viene a exaltar a Cristo y a convencer de pecado, justicia y juicio. ¿En función a quién? En función a Cristo. Porque lo único que hace nacer de nuevo al hombre es Jesús. Es Jesús. Él dijo, Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Hermanos, para que el ser humano pueda nacer de nuevo y no se pierda, es necesario que crea en Cristo Jesús. No son nuestras obras, no es María, no es San Expedito, San Sebastián, San Esteban, Santa Isabel. No, hermanos, solo es Jesús y nadie más. En 1 de Juan capítulo 5 versículo 1, el apóstol Juan dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Es eso, el Espíritu Santo te hace nacer de nuevo y te muestra a Cristo. Te muestra a Cristo. Todo aquel que ama al Padre ama al que ha nacido de Él, dice esto. Ahora, es interesante lo que viene después, porque vemos cómo hay una nota ahí que se utiliza en Juan. Se desconoce si el propio Señor la dice o si es Juan quien la está diciendo, pero en realidad utiliza esta figura que sucedió, o lo que sucedió realmente en tiempo de los hebreos en el desierto, cuando una serpiente de bronce fue levantada para evitar el castigo de Dios sobre el pueblo. El pueblo estaba muriendo por su desobediencia y Dios le dijo a Moisés que hicieran la serpiente de bronce y que todos aquellos que pusieran su mirada en esa serpiente no iban a morir. Y aquí el Señor utiliza y se usa esa misma imagen. En el versículo 13 y 14 dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. Así como Moisés levantó esa serpiente y todos los que miraron la serpiente no murieron, de la misma manera el Espíritu Santo ha levantado a Cristo en una cruz para que todos aquellos que pongan su fe en Él no se pierdan, sino que tengan vida eterna.
Porque la obra del Espíritu Santo es apuntar a Cristo. Es apuntar a Cristo. Juan 3:36, unos versículos más adelante, dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Porque la ira de Dios está ahí. Pero todos aquellos que creen en Cristo, esa ira fue depositada en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Queridos, es tan importante que recordemos una vez más que no podemos llegar al reino de Dios. No podemos llegar al final de nuestro camino, al final de nuestro viaje, sin haber nacido de nuevo, sin ser transformados, sin ser cambiados. No podemos llegar como salimos. Y esa obra la hace exclusivamente el Espíritu Santo, mostrándonos y revelándonos a nuestro Señor Jesucristo. El reformador de Ginebra, Juan Calvino, dijo en una oportunidad: la fe es el medio por el cual nos unimos a Cristo y participamos de sus beneficios. La fe es lo que nos une a Cristo. La fe es la que nos deja junto a Él y no hace que no nos separemos. Y esa fe, para que nadie se gloríe, ni siquiera es nuestra, sino que es don de Dios. Qué tremendo es saber esto. El otro gran reformador, Martín Lutero, dijo: la fe es un poderoso trabajo en el corazón que cambia y regenera al hombre entero. Es un vivir, un actuar, un ser y un caminar en vida nueva. Eso es lo que hace la fe en nosotros. Nos restaura y el Espíritu Santo nos regenera cuando tenemos una fe puesta en nuestro Señor Jesucristo. Termino finalmente citando al príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon. Él dijo: la fe es la gracia que nos permite abrazar a Jesucristo, abrazar cada excelencia en Él y hacer de Él nuestro todo en todos. Queridos, al igual que en El Señor de los Anillos, donde Frodo experimentó una transformación interna en su viaje, así también nosotros debemos experimentar un nacimiento espiritual que, a diferencia de Frodo, no es la vida la que hace, sino es Dios quien lo hace. Es Dios quien te transforma, es Dios quien te cambia. No importa cuán devotos o conocedores del sistema religioso seamos, Nicodemo tenía todo esto. Él lo único que necesitaba, y tú y yo lo único que hemos necesitado siempre, es volver a nacer. Y eso solamente es posible en Cristo Jesús. Hermanos, hermanas, que este mensaje nos inspire y nos lleve a ese anhelo y deseo de ser transformados, y que este deseo resuene en nuestro corazón. Que busquemos intensamente como Nicodemo buscó. Que podamos entender que es el Espíritu Santo quien transforma nuestras vidas, y que es el único que nos lleva realmente a Cristo, porque solo en Él encontramos nuestro hogar, porque solo en Él hemos llegado a conocer el verdadero reino de Dios. Que el Espíritu Santo nos lleve a Cristo, que cuando sintamos que nos estamos soltando de su gracia, podamos una vez más acudir a Él. Te invito a que podamos orar a nuestro Dios. Padre, gracias te damos esta tarde, esta noche ya, por todo tu amor, tu bondad para con nosotros. Padre, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque no hay jactancia para nosotros. No hay nada en lo cual nosotros podamos jactarnos. Porque siempre ha sido tu gracia. Siempre ha sido tu poder. Y lo único que ha brotado de nuestro corazón ha sido una búsqueda. El reconocer el vacío que teníamos o que tenemos. Pero eres tú quien lo ha llenado. Eres tú quien nos hace nacer de nuevo. Eres tú quien por medio del Espíritu Santo nos da una convicción firme en Cristo nuestro Señor. Padre, muchas gracias te damos. Gracias te damos y te pedimos que esta semana que comienza hoy sea una semana en la cual podamos una vez más acudir a la cruz de Cristo y recordar que todo es por
Gracias, mi Dios. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien.